Bueno, entonces bienvenidos a la quinta sesión. ¿Qué es lo que vamos a hacer hoy? Vamos a hacer dos cosas. La primera, vamos a aprender a utilizar vectores y vamos vectores en 3D y vamos a hacer que nuestra simulación sea vectorial. Y lo segundo es que vamos a hacer métodos de integración diferentes. ¿Mm? Entonces, recordemos qué es lo que tenemos de nuestra última clase. De nuestra última clase lo que tenemos es un programa que hace, que simula la rotación de dos planetas, ¿no? Y esto fue lo que hicimos. Y la cosa es que si le da y calculamos la velocidad que se necesitaba para que girara en círculos con una fuerza central. Y que si dábamos la mitad de la velocidad, entonces eso dibujaba una elipse. Entonces, si quieren, volvamos a hacer lo último que hicimos, que es aquí hacer G++, ¿cómo se llamaba? Planeta 2022-2, PAN. Lo compilamos hacia datos.dat. Lo compilamos, lo corríamos y después lo graficamos. GNUplot. Y hacíamos plot datos.add with lines. Y entonces lo que decíamos es que lo que aparece acá es una elipse. ¿Y que es una elipse? Porque de arriba a abajo solamente tiene 8, en cambio de un lado a otro tiene casi 11, ¿no? 11, 12. Entonces, si ustedes quieren verlo más bien en su justa medida, eso se debería ver como así. Y fíjense que el origen, que es donde está el Sol, está en uno de sus focos. Entonces, lo que tenemos es que la vaina funciona súper bien. ¿Sí? Que una fuerza central del 1/r² da elipses y que precisamente esto fue lo que hizo que todo el mundo se quitara el sombrero ante Newton, ¿no? O sea, que Newton se inventó el cálculo diferencial y el cálculo integral para poder hacer esta predicción. O sea, que una fuerza de gravedad proporcional a 1/la distancia al cuadrado, una fuerza central, era suficiente para predecir, para explicar que los planetas giraban en forma de elipses. ¿Mm? Bueno, entonces, ¿todas y todos llegaron hasta este punto? ¿Sí? Todos los que llegaron a este punto a dibujar la elipse, entonces por favor levanten la mano. Si no llegaron al punto de dibujar la elipse, sino que solamente tienen el círculo, entonces córranlo, fíjense las diferencias que hay que tener para que funcione. Primero que todo, como estamos utilizando el método de integración más sencillo que hay, que es Euler, entonces el paso es chiquitiquitico. O sea, aquí es 0.0001, o sea, un 10 milésimo. El radio, la distancia inicial es 10, la masa es 1. ¿Mm? El periodo se calcula y estamos haciendo la simulación durante 1.1 periodos para ver si se cierra. En este caso, que es una elipse, para un círculo sería 1.1, para una elipse alcanza a dar como 3 vueltas. Y la otra cosa es que Gm es igual a 1. Entonces, si ustedes tienen estas tres cosas, ¿sí? Ya el programa les debería funcionar. ¿Mm? Hola, profe, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Sí? Profe, qué pena con su merced. Es que esta es mi primera clase, yo inscribí la clase hasta la última semana. Entonces, no sé si de pronto me puedes regalar un pequeño contexto, 2 minuticos. Bueno, primero que todo, ¿tú estás corriendo en tu computador? ¿Puedes correr C++? ¿O vas a trabajar en Eh, la, o vas a trabajar en la sala de cómputo de manera remota? pues justo ahora estoy desde el iPad, entonces, y no traje el compu, pero yo en mi computador pues voy a configurarlo para correr C++. Entonces, para que puedas trabajar desde tu iPad, te tocaría hacerlo en sesión remota. Entonces, te voy a mandar, ¿sí? El programa, ¿sí? Sí, Ah, te voy a mandar entonces el listado, digamos, las instrucciones para hacerlo. ¿M? Entonces,
Ah, un momentico. Eso fue antes, pero no lo veo. Yo creo que es este. No, mm, no, esto ya es viejo. Este es. Entonces, aquí están las instrucciones para que te puedas conectar gráficamente. Te los voy a reenviar. ¿Alguien más necesita eso? ¿Cuál tu correo? ¿Aló? Yo Es, también, es profe, JU, por favor. ¿Cómo? Escríbamelo en el chat. JUA. Ay, es que lo intenté, pero me dice como que tengo que añadir personas. No sé, no entiendo muy bien Teams. Qué pena, profe. Bueno, ¿cuál es tu correo entonces? ¿JUA? ¿Qué? JUA Rodríguez, FR. ¿Teodoro Alejandro Rodríguez? Sí, ¿Franco? señor. ¿Alguien más? Sí, A ¿Cómo mí es tu también, profe, correo? ahí le escribí el correo por el chat. Ah, bueno. Entonces déjamelo ver. A ver un momentico. Ujú. Entonces, Kevin Pérez. C.E. Pérez. Ok. Sí, señor. K.E. Pérez. Kevin Stever. Sí, señor. ¿Alguien más? Mónica Rodríguez, profe. ¿Cómo es tu correo? ¿Mónica Alejandra Rodríguez Chaparro? Sí, Bien. ¿Quién más? ¿Listo? Entonces, ahí están las instrucciones. Tienen que instalar algo. Después, entonces, miren, estas clases están quedando grabadas y están quedando grabadas aquí en el, en el Teams, ¿no? O sea, si ustedes abren el Teams y, ah, y vamos, por ejemplo, aquí a equipos y vemos archivos, entonces aquí están las grabaciones, recordings. Entonces, para ponerse al día, tienen que hacer tienen que hacer la clase del 9 de agosto, después la del 11, después la del 16 y después la última, ¿no? Les toca hacer los ejercicios que están ahí. ¿Bien? listo, Entonces, profe. ¿Y te los podemos enviar que al fin de esta semana o algo así? ¿sí? Sí, sí. No se califican, ¿no? Es solamente para que lo vayan avanzando. Pero si me lo mandan, entonces yo ya tengo certeza de que los hicieron y si no, y si no, pues me pueden hacer preguntas ahí para yo poder ayudarles, ¿no? De hecho, creo que vamos a tener un monitor para el curso, entonces eso va a ser muy bueno. Bien, ¿cómo vamos hasta... Entonces, usted ya les mandé, ¿qué les acabo de enviar? ¿El código solamente... ¿También les mandé el código de la clase pasada? Sí, ¿no es cierto? Entonces, ya, entonces vemos que todo el mundo, digamos, de los que estamos, entonces todos pudieron hacer eso. Muy bien, ¿no? Ok, entonces vamos ahora a abrir el otro programa que les envié. Y ese programa es este, Vector.h. ¿Qué es Vector.h? Una clase, digamos, es un programa, lo que llamamos un, una librería que hicimos, ¿sí? Que lo que tiene es una clase que se llama Vector 3D. Y lo que es Vector 3D es, ah, es un nuevo tipo de datos, ¿no? Una clase que tiene solamente tres valores, x, y, z, que son las componentes x, y, z de un vector. Se cargan con la función load, ¿sí? Uno puede imprimir sus componentes x, y, z. También puede mostrar el vector, ¿sí? Con show. Y tiene definidas las operaciones igual, suma,
resta, incrementar, decrementar, dividir por un escalar, multiplicar por un escalar. El producto cruz, que es este, lo vamos a hacer con el gorrito hacia arriba, ¿sí? Y calcula la norma y la norma al cuadrado y también puede definir un ángulo entre dos vectores. Esta clase, originalmente yo la hice hace muchos años para el curso. Después, Luis Eduardo Olmos, cuando era estudiante mío de pregrado, no, de maestría, hizo otra versión. Y el año antepasado, Carlos Andrés del Valle hizo una versión mejor, que es más rápida, es como el doble de la que habíamos estado utilizando antes. Y esa es la que les acabo de mandar, ¿no? Les puedo mandar el link del GitHub donde está. ¿Mm? El GitHub es este, ¿sí? Entonces se los puedo enviar para que lean el README y todas esas cosas y puedan ver cómo funciona. Entonces se los voy a mandar por el... Profe, ¿Sí? ¿Sí? Te escucho. profe, a mí no me llegó el correo con los programas. ¿Cómo te llamas? María Fernanda Piracoca. Ah, ok. Sí, no estás en el listado, ven, te pongo. ¿Cómo es tu correo? MF, Piracoca Piracoca, M. N. Ok, muy bien. Gracias, profe. Oh, de nada. Entonces te lo vuelvo a enviar. M de mamá. La última es una M. En el Ah, correo. Es MF Piracoca M. M. Mora. Ajá. Sí, Listo, mora. ya está. Entonces veamos cómo es este programa. Entonces, él aquí define, estas son las operaciones que se pueden hacer con vectores. Y esto es lo que llamamos override un vector, un operador. Entonces, hay un listado de operadores en C++ que se pueden cargar. Y eso es muy chévere. O sea, por ejemplo, uno puede tener dos objetos, ¿m? Cada uno con su posición, su velocidad y todas esas cosas, por ejemplo, dos cuerpos de los que hemos creado, y sumarlos para crear un cuerpo extra. Y ese cuerpo, por ejemplo, podría tener la masa, que fuera la suma de las dos masas, la posición, que fuera la posición del centro de masa, la velocidad, que fuera la velocidad del centro de masa. Eso es muy útil, por ejemplo, cuando ustedes están simulando, por ejemplo, galaxias. Entonces, para simular una galaxia, lo que se hace es que se divide la masa de la galaxia en un conjunto pequeño de cuerpos, por ejemplo, 100.000 cuerpos. ¿Por qué es pequeño? Porque si ustedes piensan que una galaxia tiene 100.000 millones de soles, entonces obviamente 100.000 es un número pequeño. Y además de esos 100.000, bueno, y esos 100.000 pueden ser, por ejemplo, la mitad seguramente de materia oscura y la otra mitad, sí, de estrellas y de polvo. Generalmente uno tiene que modelar estrellas y polvo, estrellas, polvo, materia oscura y también a veces pues, la barra del centro, ¿no? Si es, por ejemplo, una galaxia barrada como la Vía Láctea. Entonces, en todas esas cosas, ¿sí? Toca poner unos cuantos cuerpos y si uno va a calcular la fuerza que le hacen a este cuerpo, tiene que sumar sobre todas las demás. ¿Cómo se hace? Algunos algoritmos lo que hacen es lo siguiente. Si esos cuerpos que están allá están suficientemente lejos como para que el ángulo sea menor que no sé cuánto, entonces todos se consideran un solo cuerpo. Y entonces así no tengo que calcular tantas fuerzas. Y ese es solo el cuerpo que sería, la suma de los dos. Entonces, todas esas cosas se pueden hacer con objetos. Uno puede sobrecargar los operadores, definir la suma, definir el igual, definir cosas de esas para los objetos que uno creó. Y eso es lo que hace la clase vector. Entonces, lo que vamos a hacer un programita chiquitito que, que cree un vector, ¿sí? Y lo aprenda y lo usemos. Entonces, vamos a crear uno nuevo. Entonces, a File, New Buffer y New Tab, ¿sí? Vamos a salvarlo, File, Save Buffer As, y vamos a ver si no se me bloquea, que a veces se me bloquea. No, tengo miedo. Mira, más bien duplicamos algo. Entonces, que se me ha estado bloqueando, ¿no? Entonces, este es mi primer vector, mi copialine. Voy a duplicarlo, pero lo voy a hacer con ustedes.
Entonces voy a llamarlo mi vector 2022.2. Y a pesar de que es la copia, lo voy a borrar todo. ¿Mm? Entonces lo abro y lo voy a borrar. ¿Sí? Entonces, ¿qué se hace? Lo de siempre. Si ustedes quieren, pueden copiar de acá. Include IOStream, include CMAT. ¿Sí? Ah, perdón. Del programa, por ejemplo, Planeta 2022 que les acabo de mandar. Entonces, include IOStream, include CMAT, using namespace standard. Entonces, lo copio en mi primer vector. ¿Sí? Voy a tener un int main. ¿Sí? Void. Abro. Digo return 0, punto y coma, y lo cierro. Entonces, aquí tenemos un programa que lo hace. Voy a utilizar esta librería, vector.h. Y entonces, ¿qué hicimos nosotros mismos? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se hace muy parecido a esto. O sea, se dice include, ¿sí? Si quieren pueden copiarlo, control KK, control YY, include, y ahora en lugar de ponerlo entre corchetes, entre más y menos, entre mayor que y menor que, lo ponen entre comillas. Y eso se llama vector.h. Y salvamos. Y eso me da derecho a usar todas las clases y todas las funciones que estén definidas aquí. ¿Mm? En especial esa clase de vector 3D. ¿Qué es un programa? ¿Qué es una librería? Es simplemente un programa de computador en C++ común y corriente, pero que no tiene main. Entonces eso se guarda como .h. A veces se puede guardar como dos pedazos. Un .h que solamente tiene la declaración de la clase, o sea, solo este pedacito. Cómo es las clases, de cada clase, de varias clases, por ejemplo, puede tener varias clases, entonces solamente las declaraciones de las clases y el punto CPP, otra cosa, tiene entonces las implementaciones de esas funciones. Aquí todas las implementaciones también están en el vector.h. Y entonces, aquí, con esto ya podemos usarlo. Entonces, por ejemplo, así como veíamos en la clase pasada que yo definir una clase es como definir un nuevo tipo de datos. O sea que, así como yo digo int i, que es decirle al computador, por favor, del tipo entero, guárdeme una variable que se llama int. O si ustedes quieren, double x, o sea, señor computador, créeme una variable que se llama x y es de tipo double. Entonces ustedes también pueden hacerlo con las clases. Y la clase que tenemos aquí es vector 3D. Entonces, de esa clase vector 3D, ¿sí? Entonces, si quieren, copien el nombre de la clase vector 3D. ¿Sí? Yo quiero tres muchachos, uno que se llame A, uno que se llame B y uno que se llame C, por ejemplo. ¿Sí? ¿Están todos tecleando conmigo? ¿Sí? Bien, entonces, eso. Y chicos, ustedes que acaban de llegar, pues simplemente esto es lo que les toca hacer cuando ya lo tengan, ¿no? Entonces pónganle cuidado y ustedes repiten con la grabación de la clase. Con eso lo pueden hacer. No de esta clase que estamos haciendo Vector 3D, sino de la clase que estamos dictando. Entonces, ahora voy a cargar para el A, tiene componentes X y Z, ¿cómo las cargo? Entonces, voy allá al vector BH y me dice que la función se llama load, ¿no? Y uno le pasa los tres datos, doble X, doble Y, doble Z. Entonces, ¿cómo lo uso? Pues simplemente yo le digo, no devuelve nada, entonces simplemente cargue. Por ejemplo, voy a cargar que A sea el vector unitario 1, 0, 0, por ejemplo. ¿Sí? Ah, bueno, por ejemplo, sí, 1, 0, 0 está bien. ¿Sí? Entonces, entonces lo digo, oiga, ¿qué? Cargue con estos valores. Así es como yo lo llamo, ¿no? ¿Qué quiere que haga? Cargue con estos valores. Y yo después, por ejemplo, le puedo decir a.show. ¿Sí? Porque resulta que esto tiene otra función. Perdón. Esta es mi copialina para más adelante de la clase. Si quieren, más bien la chico. ¿Listo? Y entonces,
a.show, entonces vector.h tiene una función que se llama show y que se llama así, simplemente se pide se da el nombre de la función y no hay que ponerle ningún parámetro. Entonces, por ejemplo, a.show, punto y coma, me debe imprimir a. Entonces yo lo hago, salvo, ¿sí? Voy a la terminal, ¿sí? Donde estábamos, compilo, venga, hacemos la terminal más chiquita para que ustedes puedan ver también el programa. Y voy a mover esto de para acá, para que lo vean mejor. ¿Listo? Y entonces voy a hacer G++, mi primer proyector 2022.2.cpp, ¿listo? /a.out, enter, y fíjense que imprimió 100. Entonces hasta ahí está todo muy chévere. ¿Qué otras cosas puedo hacer? ¿No? Por ejemplo, tengo, por ejemplo, 3, 4 y 0, salvo. Y yo puedo mostrar, por ejemplo, cout, que imprima. Esto tiene una función que se llama norma de A. Entonces, por ejemplo, ¿cómo es la norma? Norma al cuadrado o norma. Están ambas. Entonces, por ejemplo, hagamos norma al cuadrado. ¿Sí? Entonces, norma al cuadrado de A es una función que no es de la clase. Ah, no, sí, sí es de la clase. Entonces, A punto norma al cuadrado. Entonces, A punto norma al cuadrado. Creo que está en inglés. Norma al cuadrado, sí. ¿Listo? Endline. Entonces, si yo hago esto, compilo y corro, me imprime la norma al cuadrado, que es 25, ¿no? Y si yo pusiera solamente la norma, salvo, compilo, corro, pues me da 5. 3 al cuadrado más 4 al cuadrado, 5 al cuadrado, así que todo muy bien. ¿Mm? Ahora, ¿qué otras cosas se pueden hacer? Por ejemplo, voy a cargar A, por ejemplo, con 1, 2 y 3. Y hago control KK, control YY, y pongo otro nombre B, por ejemplo, 2, 4 y 6. Y digo que C es igual a A más B. Y le digo a C que se muestre. C, show. ¿Mm? Y entonces, si realmente C es la suma, me debería dar 3, 6 y 9. ¿Voy muy rápido? ¿Cómo vamos hasta ahí? Díganme si han podido hacer estos ejercicios. Por ejemplo, ¿ya pudieron hacer este? Sí, profe. Entonces, levanten la mano. ¿Sí? Si han podido hacer este, levanten la mano. Profe, qué pena una pregunta. ¿Sí? Porque cuando usas show, digamos, no necesitas out, pero ahorita sí lo usaste. Ah, porque show, fíjense lo que hace show. Show está acá, ¿no es cierto? Y si miramos el código, ¿sí? ¿Qué hace show? A ver, un momentico. No está acá. No está acá. Veamos sustracción, suma, igual show. Lo que hace es imprima, hace el cout, un paréntesis, la componente X, coma, la componente Y, coma, la componente Z, coma. O sea, la función show ya tiene el cout. Ah, ya listo. En Gracias. cambio, otras funciones como por ejemplo la función X, lo que va a hacer es devolver X. Entonces solamente me devuelve un valor. La norma me devuelve un double. O sea, solamente me da la norma, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo quisiera, por ejemplo, cargué A como 1, 2, 3, ¿sí?
cargué A como 1, 2, 3, y si yo hago A.x, ¿sí? Sería la componente x de A, y eso lo único que hace es devolver un valor, return, ¿sí? Return x, o sea, la componente x interna de la clase, ¿sí? Entonces, no me... no, eso no, tengo que imprimirlo. Entonces ahí sí tengo que hacer cout, tan, a.x endline, ¿no? Entonces, por ejemplo, la componente x, pues debe ser 1, ¿sí? Pero en cambio el show no lo necesito. Bien, todas estas cosas son más o menos como uno esperaría, ¿no? Por ejemplo, cargo A, ¿sí? Ahora hagamos, por ejemplo, bueno, por ejemplo, hagamos, sí, carguemos, por ejemplo, vamos a hacer que B sea igual a 2 por A, ¿sí? Y entonces voy a decirle cout, no, B.show, ¿sí? Entonces, si esto es 1, 2, 3, B debería ser 2, 4, 6. Puedo hacer 2 por A y también puedo hacer A por 2. Salvo, compilo y corro. ¿Cómo es realmente esta Profe, una cosa? pregunta. Sí, ¿Es el punto show solo sirve para vectores? O sea, uno no puede, no sé, pues definir una constante. aquí solamente lo hemos hecho para vectores. O sea, o sea, nosotros lo programamos. Mira, está aquí adentro, es parte de esta clase. ¿Y qué es lo que hace? Que nosotros la hicimos, ¿sí? Lo que hace es esto, es imprimir X, Y, Z. ¿Sí? Y inline, ese backslash n es lo mismo que inline. Entonces sí, por ahora no sirve sino para vectores, pero si ustedes lo quieren implementar para otras funciones, pueden hacerlo. Para otras clases, digo. Entonces, ahora, ¿qué es lo que está haciendo esto realmente en las tripas? Cuando yo escribo, por ejemplo, b igual a por 2, ¿sí? Yo lo puedo escribir de otra manera. ¿Qué es a por 2? A por 2 es multiplicarse por un escalar. Si ustedes tienen curiosidad de ver cómo es que funciona eso, ¿sí? Es así. A un vector 3D, perdón, a un vector 3D, ¿qué es esto? Se le está diciendo que se multiplique por un escalar, por un double, y devuelva un vector 3D. ¿Mm? Entonces, yo lo que debería, si yo quisiera usarlo como una función común y corriente, yo lo que diría es, a un vector 3D, que es A, ¿sí? Le estoy diciendo que se multiplique, o sea, fíjense la función, ¿sí? Si yo tuviera que llamar las funciones como siempre se hacen, ¿sí? Perdón. Si quisiera llamar las funciones como siempre se hacen, yo tendría que llamarla de esta manera. ¿Mm? Vector 3, entonces, A es, entonces yo tendría que decirle, oiga, A, punto, operator más con el 2. Y eso queda como resultado. Según esta interfase, lo que da como, o sea, yo le puedo decir, oiga, no sé quién, ¿qué? Operator asterisco por este vector, por este número. Y entonces eso me da como resultado un vector 3D. Y entonces ese vector 3D se lo chanto a otro, ¿sí? Por ejemplo, se lo puedo decir B igual a ese resultado, ¿sí? O sea, B igual a eso. Y eso lo que me muestra es, y después mostrarlo. Esto es lo que está haciendo, digamos, por dentro. ¿Mm? De hecho, el B también es así. Si ustedes quisieran ver cómo lo hace, tendría que decirle, oiga, B, ¿qué? Coja el mismo valor que este vector que le voy a pasar. Por ejemplo, si yo le digo, oiga, coja el mismo, este valor de A, por ejemplo, ¿sí? Simplemente lo que va a hacer es copiarme el valor de A. ¿Eso dónde está? En vector.h, la operación igual, ¿sí?
es, yo le paso un vector 3D y lo que él hace es igualarse. ¿Cómo es que se iguala? Fíjense, el operator 3D está aquí igual. Y entonces hace es, tome mi valor X como el valor X de él. Él es el vector que yo le paso, B2. Y entonces X igual a B2.x. Y igual a B2.y. Z igual a B2.z. Eso es tomar el valor de él. Entonces fíjense cómo sería si yo no utilizara cosas raras. Perdón, si yo no utilizara el igual. Sería decirle, oiga, ve, ¿qué? Por favor, le use la función operator igual y le voy a pasar un vector. Y lo que usted tiene que hacer es copiar su X como el X de él, copiar su Y como el Y de él, copiar su Z como el Z de él. Fíjense que si yo lo escribo de esa manera toda fea, ¿sí? Eso funciona. Profe, el Mírenlo. igual se le olvidó. En el operator igual. Ah, sí, gracias, muchas gracias. B operator igual. Eso. Sí, porque así es que se llama la función, ¿no? La función se llama operator igual. Entonces, si yo lo hago así, funciona. ¿Mm? Pero ¿qué es qué pasa? La función, la clase, la palabra clave operator es algo que me permite, en lugar de escribirlo así como operator igual, me permite escribirlo simplemente así. B igual a A. ¿Mm? Eso es lo chévere. Entonces, en lugar de hacerlo así, esto es lo mismo. O sea, el compilador lee B igual a A y dice, ¿será que ese igual está definido como un operator igual, como una función para ese tipo de datos? Y sí, ahí está definida. Entonces, lo que hace es llamar esta función. ¿Mm? En el caso de, por ejemplo, B igual a A operator 2, pues simplemente sería así. O si ustedes quieren, podría ser así. B.operator igual, ¿sí? Esta función A.operator, ¿sí? Operator asterisco 2. ¿Sí? Eso se ve súper raro, pero funciona. Y si yo hago B igual a show, entonces así es como el computador lo está interpretando. ¿Mm? Pero claro, eso se ve horrible y para eso es el operator. O sea, yo puedo hacer simplemente B igual a A por 2 y entonces eso funciona re lindo. Porque lo que acabo de hacer es reescribir las funciones. Hay una cosa que tienen que tener cuidado y es lo siguiente. Cuando vayan a hacer esto, por ejemplo, en algún programa que a ustedes les guste, quieran sumar, hacer iguales y eso con sus clases, en definirles el igual, definirles el producto, por ejemplo, a dos clases, no sé, de pronto en algún caso es útil. Entonces que no es lo mismo decirle a un vector que se multiplique por un escalar, ¿sí? Que es esto, y que dé como resultado un operator, que decirle a un escalar que se multiplique por un vector, ¿sí? Esto es multiplicarse por un escalar y esto es a un escalar decirle que se multiplique por un vector, ¿sí? En ese caso, la forma de escribirlo es así y entonces uno define que esta es una clase, esto es una función externa realmente. Fíjense que no, ahorita que vamos a ver la implementación, no dice que es de la clase, pero vamos a definirla como amigo. ¿Y eso qué es lo que hace el amigo? El amigo lo que hace es que vector, la función puede utilizar los datos internos de la clase. Es un detallito que simplemente les quería compartir. Fíjense cómo es vector operator A. Vector operator A, si ustedes lo miran acá, ¿sí? Operator asterisco, multiplicarse por un escalar, ¿sí? Es parte de la clase. Tuvimos que decirle vector de estrés dos puntos igual igual. Y acaba de funcionar como les decía. Yo le puedo decir a oiga, ¿qué? Por favor, multiplíquese por este escalar. Pero
al hacerlo al revés, ¿no? Hacerlo al revés no es una función de la clase. Si ven que no tiene el vector 3 de 2 puntos acá, sino que es una función externa. Es una función externa que coge un escalar y coge un vector y los multiplica. Al B1, la componente X la multiplica por A, al componente Y la multiplica por A, al componente Z multiplica por A y devuelve un vector 3D. ¿Mm? ¿Cómo? Y entonces ustedes dirán, si esta es una función externa, ¿cómo es que le pueden meter de mano a los datos internos de la clase? Porque los datos internos de la clase son privados, ¿no? ¿Se acuerdan? Los datos internos de la clase son privados. Los datos son privados. Entonces, ¿cómo es que yo una función externa le puedo meter la mano? Pues fácil, la declaro mi amiga. Ustedes dicen, esa función es amiga mía, friend. Y entonces, esa función puede usar mis datos. Así es como se pierden los libros. Los libros se pierden cuando ustedes dejan que sus amigos se los lleven. Y así se pierden los discos y los libros y otras cosas, ¿no? Ustedes autorizan al amigo a que entre y pueda trabajar con sus datos. Ustedes no solamente pueden declarar una función externa como amiga para que use sus datos internos, sino que también pueden declarar una clase como amiga. Entonces, todos los ejemplares de esa clase pueden usar sus datos. Eso lo tendremos que usar en algún momento. Entonces, eso es solamente un detalle interno. Si en algún momento ustedes quieren usar eso, les recomiendo aquí, abran y vayan a www.c++.com y entonces vayan a los tutoriales, ¿sí? Y entonces C++ Language, y aquí en una página está C++. Incluso herencias y cosas de esas, por ejemplo, que no vamos a usar casi en este curso. Pero también, por ejemplo, overloads and templates. Y entonces aquí le dice uno, le enseña cómo uno puede, bueno, overload un operador. Vamos a verlo más adelante. Overloads, sí. Entonces, cambiar una función, ¿sí? Pero al final también está como cambiar un operador. Un momentico. No está aquí. Hace rato que no lo miraba. En clases. Clases 2. Entonces, recargando un operador. Overloading operators. Entonces, por ejemplo, cómo recargar A, B y C o cosas de estilo. Estos son los operadores que se pueden recargar en C, se pueden cargar en C++. O sea, que se pueden definir con la función operator. Con la palabra operator. ¿Listos? Bueno, entonces, simplemente como ya tenemos esto, voy a contarles la última cosa que es importante del vector 3D, el producto cruz. Como el producto cruz lo hicimos con este símbolo. Resulta que este símbolo tiene un significado propio en C++, es el operador O exclusivo, el XOR. O sea que coge 2 bits, por ejemplo, 2 bits 1 y 1, ¿sí? Y si los 2 bits son diferentes, da un 1, y si son iguales, da un 0. Ese es el O exclusivo. O el uno o el otro, pero no los dos. Y entonces, si este O exclusivo aplica a enteros. Por ejemplo, si ustedes tienen un entero y otro entero, entonces coge bit por bit de cada entero y hace el O exclusivo. Del primero con el primero, del segundo con el segundo, del tercero con el tercero, y eso da un número. Esa es una operación lógica, como el AND, como el OR. Y esas operaciones lógicas son de menos nivel que las operaciones, por ejemplo, de suma. O sea, se hacen primero la suma y después primero se hacen estas operaciones lógicas y después se hace la suma. Y eso es lo que primero se hacen la suma y después se hacen las operaciones lógicas. Y en cambio aquí no estamos considerando un producto, entonces hay que tener cuidado. Me falta decirles otra cosa. Por ejemplo, A
1, 2, 3. Y B, por ejemplo, load 0, 1, 0. Y vamos a hacer el producto punto. ¿Sí? El producto punto, acá, que es este, ¿sí? Devuelve un double. Entonces, tengo que imprimirlo. Cout, ¿sí? A.B. Ese es el Una producto punto. pregunta, ¿Sí? Escucho. este tipo de operadores, por ejemplo, la suma, hereda también como las propiedades de la suma en los reales, es decir, uno puede poner B igual a A más C más D sin necesidad de poner paréntesis, esas cosas. Sí, se puede y no hay problema. ¿Mm? Pero, sí, es asociativo. Porque las operaciones internas son simples sumas. Entonces, al final, como las sumas internas son asociativas, pues esto es asociativo. Pero lo que sí hay que tener cuidado es con el producto cruz. Miren, esto es A, por ejemplo, 1, 0, 0. ¿Sí? B es 0, 1, 0. Y voy a hacer C igual a B. A producto externo, producto cruz B. Usamos este símbolo porque este símbolo en geometría diferencial es el producto externo. Y el producto externo es una extensión de la idea del producto cruz. Entonces queda perfecto. El único problema es que este chino es una operación lógica. Les voy a mostrar ahorita en qué consiste el problema. ¿Listos? Si ustedes hacen A exterior B y le dicen C.show, no hay lío, ¿no? Fíjense. 1, 0, 0 por cruz 0, 1, 0, ¿cuánto debería dar? 0, 0, 1. Bien. ¿Listos? ¿Y qué pasa si lo hago al revés? Si hago B cruz A, ¿cuánto debería dar? Alguien que me diga. Menos 001. Exacto. Sea 0, 0 menos 1. O sea que parece estar bien, ¿no es cierto? Ahora imagínense que yo hago, por ejemplo, voy a volver al que tenía, o sea, A cruz B, ¿sí? Que es I cruz J de acá, ¿no es cierto? Entonces es 0, 0, 1. Bien. Pero ahora voy a hacer algo. Voy a sumarle A. O sea, voy a hacer A más A cruz B. ¿Sí? Y ahí es donde la embarramos. Porque ustedes, ¿qué esperarían? Ustedes esperarían que diera 1, 0, 1, ¿cierto? Y no da. Entonces uno dice, ¿qué fue lo que pasó? Lo que pasó es que él hizo esto. Primero hizo A más A y después hizo el exterior con B, fíjense. ¿Sí? Porque esta para él, para el computador, es una operación lógica y entonces no es un producto. El producto lo estamos definiendo nosotros. Entonces él piensa que esta es una operación lógica y las operaciones lógicas se hacen después de hacer las sumas. O sea, uno primero hace productos, después hace sumas y después hace operaciones lógicas. Y nosotros queremos que eso sea un producto. Entonces, ¿cómo lo corregimos? Poniendo un paréntesis. Cada vez que hagan un producto cruz, por favor pongan un paréntesis alrededor para tener la seguridad de que no va a pasar esto. Es el único cuidado que tienen que tener con esta librería. ¿Listos? Profe, y si digamos se cambiara el símbolo, ¿sí lo tomaría como un producto primero antes que la suma? Sí, pero tocaría un símbolo que sea el mismo estándar que los productos, ¿no? Entonces, tocaría mirar de estos símbolos cuál cogemos. Entonces, este no, porque lo estamos usando para el producto punto, ¿no? Entonces, ¿cuál otro usamos, Matril? Este, pues también es de estos mismos, o sea, también es una operación lógica. Entonces, pues, ni modo. Fíjense que no hay tantos posibles para hacer sobrecarga, ¿no? Y poner una coma, pues no tendría mucho sentido. Entonces no, este es un not, ¿no? O sea, este es not, este es or, este es and, este es XOR. Todos estos cuatro son operaciones lógicas y este es un not. Todos estos cinco les pasa eso. Entonces, pues como que no hay mucha opción.
¿Listos? Bien, entonces, ah, también existe el increméntese, ¿no? Todos esos están definidos. O sea, ustedes pueden utilizar todos estos. Bueno, entonces, ya que sabemos cómo funciona nuestro programa, por favor, Profe, cojamos. Sí, sí, dime. y digamos, ¿por qué utilizar esta librería y no algunas de las que ya existen como Eigen? Pueden utilizarlo. ¿M? Pero, ah, pues si tiene vector 3D, está bien. ¿Sí? Lo que pasa es que creo que revisa si alguien tiene producto cruz. Aún no estoy seguro, voy a ver. Creo que no. Revísalo. Por eso fue que tuvimos que hacer esta. Pero revísalo, porque digamos esto lo hicimos hace muchos años y de allá a acá, pues las cosas han avanzado mucho. Entonces Perdón, puede ser, ¿sí? perdón, meto la cuchara. En Eigen, si quieren utilizar, o sea, lo fundamental de esta librería es que hace cálculo vectorizado, o sea, por componentes. Los vectores de Eigen no hacen eso necesariamente, tienen que utilizar de Eigen la parte de arrays. Esos arrays sí se comportan como arreglos de NumPy y se comportan como esto, que son cosas que operan a nivel de componentes. Entonces, tienen que mirar es los arrays de Eigen. ¿Y los arrays de alguien tienen producto cruz, William? Sí, Tal vez sí, ¿no? existe una función general, genérica en Eigen para hacer el cross product, digamos, no es el operador sobrecargado, sino una función. Sino una función Pero cross. sí, Ah, sí, ok. señor. Ah, bueno, listo. Bueno, entonces esa sería otra opción. Bueno, entonces ya que estamos en este punto, vamos a coger nuestro planeta de la vez pasada y simplemente lo que vamos a hacer es volverlo vectores. ¿Listos? Aquí lo tenemos bidimensional, tenemos x y y, b sub x, b sub y, fuerza x, fuerza y, lo vamos a dejar como vectores tridimensionales. ¿Están listos? Entonces, abran el programa que tenían y vamos a cambiarle el nombre. Ustedes saben que a mí no me funciona eso acá, no sé por qué, con Aquamax. Entonces, lo que me toca es duplicarlo, ¿no? Entonces, este es el que teníamos. Entonces, lo voy a duplicar, ¿sí? Y le voy a poner planeta 2022-2 vector 3D. O sea, así. Planeta vector 3D. Listo. Y voy a abrir ese, ¿no? Entonces, apago este y enciendo ese. Es el mismo, solamente que le cambié el nombre para poder modificarlo y que me quede la copia anterior. ¿Listos? ¿Ya están listos? Por favor, levanten la mano para decirme que están listos. Así. Bien. Entonces, hagámosle. Entonces, de la clase cuerpo, sería muy chévere que la posición fuera un vector, que la velocidad fuera un vector, que la fuerza fuera un vector, y eso sí, estos dos sí les toca hacer escalares, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo se llama la clase? La clase se llama vector 3D. Entonces, hagámoslo. Entonces, vector 3D. Entonces, la posición vamos a llamarla R, va a ser un vector. La velocidad llamémosla B, la fuerza llamémosla F. Listo. Ahora, ¿qué me queda con pendiente? La masa y el radio. Listo. ¿Mm? ¿Todos hasta ahí? Entonces, ¿cómo es el inicio? El inicio le manda a uno un X0, un Y0, ¿sí? Pues sería bueno también mandarle un Z0, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, double Z0, ¿sí? Aquí se me está poniendo muy largo, entonces le doy un enter para que quede bonito. Double BX0, double Y0, double BZ0, ¿sí? Y double M0 y double R0. Listo.
Entonces, si lo cambié aquí, lo tengo que cambiar allá. Entonces lo implemento. ¿X igual a X0? No. R.X, ¿sí? R.X. Este X es mayúscula en el vector punto H. En el vector punto H las variables internas son X, Y y Z, pero mayúsculas. ¿No? Entonces, en esta versión. Entonces, yo tendría que hacer aquí R.X igual a X0, R.Y igual a RC0, R.Z igual a Z0. Aquí está definido como una clase, o sea que estas serían privados, ¿no? Entonces no funcionaría muy bien. Hagamos entonces algo que ya está hecho, load. Entonces carguemos más bien los datos utilizando load. Entonces, vamos allá y hagamos entonces r.load, ¿con qué valores? Pues con x0, y0 y z0. Y esta versión sí va a funcionar sin problemas. ¿Sí? ¿Cuál es el comentario? No, pues que ustedes que piensan, marica, yo vine acá en plan de hablar con Cecitas, güey, esperar a Germán y no a mi casa a dormir. Yo puedo poner para otra, pero pues digamos una mitad, porque creo que no tengo más de... ¿Cómo? Bueno, entonces, sigamos. Entonces, este es R. ¿Cómo cargamos B? Igualito, ¿no? Si quieren, deshagámonos de esto, borremos esto acá, control K, y simplemente pongámonos acá, control K, control Y. Y entonces, la velocidad sería exactamente el mismo. B, cárguese. Y entonces tendría B sub X, B sub Y, B sub Z. Y la masa igual a M0 y el radio igual a R0. Listo. Esta sería nuestra función inicio. ¿Mm? Sigamos. ¿Cómo harían ustedes el cálculo de fuerza? Profe, una pregunta, estos M, no, porque ya están definidos antes. No, sí, el M, M igual a M0, ¿no debería ser como doble? Ah, vale, sí. Eso. Sí, son doble. Sí. ¿Sí? Ya. Si los quieres ver así, los podemos poner aquí al ladito para que ocupen menos espacio. Cada uno tiene su forma de matar pulgas, ¿no? Ah, hay programadores que les gusta escribir largo y dejando hartos espacios, porque como que les gusta ver en cada pantallazo una sola cosa. A mí me gusta escribirlos cortito y condensado para que en unas pocas líneas pueda yo ver lo que quiero. ¿Sí? Pero eso sí es el gusto de cada uno. Es como cada uno se sienta cómodo. Bien, sigamos con el cálculo de fuerza. Entonces, es Gm por M por POU de XXY a la menos 1.5. ¿Quién es este muchacho? Pues es la norma de R, ¿no? O sea, es norm, ¿sí? La norma era una función interna de la clase. Veamos. ¿Dónde estaba la norma? Sí, es una función interna de la clase y devuelve un double. Entonces hay que decirle, fulanito, ¿qué? ¿Cuál es su norma? Cuando es una función interna, toca decirle, oiga, fulanito, ¿qué? ¿Cuál es su norma? Entonces habría que decirle a R, punto, ¿cuál es su norma? Claro que aquí era la norma al cuadrado, ¿no? XX por Y por Y. Entonces dejemos la norma al cuadrado. ¿Sí? Fíjense que si esto fuera tridimensional, f sub x es menos aux por x, f sub y es menos aux por y. Y si esto estuviera en un plano así, pues f sub z también sería menos aux por z. ¿No? O sea, realmente f es igual a menos aux, ¿sí? Si quieren, pongámoslo así para que sienta que es un escalar, por R. ¿Mm? Y entonces el vector f resulta ser menos aux por el vector R.
¿Qué tal? ¿Cómo vamos hasta ahí? Esta la pueden hacer ustedes, ¿no es cierto? Si esto estuviera en componentes, también en componente z, pues x es igual a b sub x por dt, y sería igual a b sub y por dt, y z sería igual a z por dt, ¿no? No copien todavía. Aquí simplemente estoy mostrando qué sería si tuviéramos tres componentes. Y yo tendría b sub z igual a la fuerza en z dividido por la masa por dt. Pero lo voy a hacer simplemente como un vector. Ya los tengo como vectores, entonces no tengo que hacerlo componente por componente. ¿Qué tendría que hacer? Pues R increméntese, eso está definido también. En el vector punto H está más igual. Entonces, R increméntese en V por dt. Listo. Eso es equivalente a estas tres componentes. Y lo mismo para la otra, ¿qué sería? V increméntese en F por, si quieren, dt sobre M. Para que sea multiplicarse por un escalar. Y con eso, ya no necesitamos esto, ni necesitamos esto, y de hecho podríamos escribirlo en una sola línea. ¿Ya estamos todos ahí? Por favor, levanten la mano si estamos todos ahí. Ok. Bien. Entonces, ahora tengo el problema principal. ¿Qué le debo cambiar al problema principal? Pues solamente solamente lo que haya cambiado en la interfase. Fíjense que al calcule fuerza, yo no cambié la interfase, no cambié la definición de la función, solo cambié las tripas por dentro. El muévase, tampoco lo cambié. El getX, ¿será que tengo que cambiarlo? El getY, ¿será que tengo que cambiarlo? Claro, no existe ya X. Entonces, ¿qué es lo que hay? La función. ¿Qué cosas tiene esto? La función r.x, ¿sí ven? Con paréntesis. O sea, a un vector le puedo decir, oiga, vector, ¿qué? Punto, deme su componente x. Y eso se hace con esta función. Entonces, yo aquí tendría que hacerlo así. Return r.x, chan chan, y return r.y, chan chan. Salvo. Entonces, ya con eso estaría completo. Estas interfaces no las he cambiado. Esta interfaz no la he cambiado. Pero esta del inicie sí la cambié. ¿Sí? ¿Cuál es el comentario, Juan Profe, Manuel? ¿no faltaría ahí un R.Z? Bueno, sí, tienes toda la razón. Control KK, control YY. Entonces hagamos get Z, ¿sí? Return R.Z. Listos. Ok. Y entonces, Profe, esas variables no están en mayúscula. no. La Punto función X. está con minúscula, ¿sí ves? Ok. La variable interna es mayúscula, pero la función es con minúscula. Y devuelve la Ok. mayúscula. Pero muchas Profe, gracias. creo que ahí Ahora, también te faltaría incluir la librería, ¿no? Vector.h. ay, sí, señora. Sí, señora. Eso sí es importante. Entonces, porque si no, no me funciona nada. Entonces, aquí está, ¿sí? ¿Dónde está? Planeta vector 3D. Entonces, tenía que incluirla aquí. Cuando uno lo pone entre comillas, lo que quiere decir es que ese archivo .h tiene que estar en el mismo directorio, en el mismo folder, mejor dicho, donde está el programa que voy a compilar. Cuando se pone aquí entre más y menos, ¿sí? De pronto, William, corrígeme si estoy diciendo mal, eso quiere decir que está en el path, o sea, en el camino que busca estándar cuando va a buscar un archivo. ¿Mm?
Y eso, generalmente, cuando uno tiene un compilador, pues lo manda al conjunto de librerías estándar que ya están en algún sitio cuando uno instala el sistema operativo Unix, por ejemplo. Entonces, esto quiere decir que el vector.h tiene que estar en el mismo directorio donde yo voy a compilar este programa. Ahora, volviendo acá, lo único que cambié de la interfase fue esto, que ahora tiene x, y, z, b sub x, b sub y, b sub z. Entonces tengo que ir en el programa principal al sitio donde lo usé. Y ese sitio es este. X, Y, Z, B sub X, B sub Y, B sub Z. ¿Sí? Y para que todo funcione bien, pues simplemente tendría que poner un 0 más para el Z, un B sub X, esta es la velocidad B sub Y, que sí es esa, ¿no? Un B sub Z, perdón, mayúscula, que sería 0, la masa y el radio. Entonces tengo que cambiar esto acá, porque ahora tengo que poner dos datos más. Salvo. Y aquí estoy ya usando el getX y el getY, que son las mismas interfaces de antes, así que no debería haber ningún cambio. Y ya, en este momento ya mi programa debería funcionar. Entonces, compilo, ¿qué más? Sí, tenemos un programa de ¿cuántas líneas? Tomando el pelo, 55 líneas. Y yo tengo 54 años, así que yo esperaría que ese programa corriera. Entonces, G++ a planeta vector 3D 2022-2, enter, compiló, a.out hacia datos.dat, chan, siempre se demora su ratito, ¿no? Y gnuplot, y plot datos.dat with lines, y ahí está. O sea que está muy bien, ¿sí? Y está funcionando, ¿no? Es una elipse con el sol en uno de sus focos. El 0, 0 es el foco. Bien, entonces la cosa está funcionando bien. ¿Cómo vamos hasta ahí? Entonces, puede ser que tengan errores de compilación, ¿sí? Revísenlos, entonces levanten la mano si les compiló y les corrió. Si no les compiló y no les corrió, díganme y entonces buscamos dónde puede estar la falla. Bueno, realmente lo que hice hoy fue cambiar el orden en que lo había puesto en el programa calendario, ¿no? Estábamos viendo vectores y colisionadores, ¿sí? Tengo vamos a ver, pero creo que vamos bastante bien. Entonces, creo que tenemos tiempo para seguir. ¿Cómo van hasta ahí? ¿Todo clarito? Claro, con un DT tan pequeño toma mucho tiempo. Entonces, ¿cómo podemos mejorar esa cosa? Haciendo que corra con un mejor método de integración. ¿Listos? Ve, no he estado viendo el chat, pero creo que les he contestado las preguntas. Es mejor que me las hagan porque yo no puedo ver el chat y dar la clase al tiempo. Pero bien, todo va bien. Profe, ¿Listo? esa pregunta de si se puede cambiar la jerarquía de los operadores en una librería, No en C++. ¿se puede? No, no que yo sepa. Bueno, entonces, ya tenemos este programa. Entonces ahora vamos a mejorar el método de integración. Entonces déjenme hablarles un poco de métodos de integración. ¿Mm? Bueno, la otra tentación que tengo es enseñarles a hacer una animacioncita, pero si quieren lo dejamos más bien para el final, porque aquí es más fácil darse cuenta que el método de integración funciona, es porque la curva es cerrada, ¿no? Entonces dejémoslo así. Entonces, hablemos un poquito de métodos de integración.
Lo que nosotros estamos haciendo es la cosa más sencilla del mundo, que se llama el método de Euler. Ahí está Leonard Euler, 1769, más o menos, se inventó este método. ¿Sí? ¿Y eso en qué consiste? Cojan ustedes la función x del tiempo. Entonces, y expándanla en serie de Taylor alrededor de x de t. O sea, si yo tengo el valor x de t y lo expando un tiempo y lo avanzo un tiempo delta t, entonces, ¿qué sería x de t más delta t? Pues en serie de Taylor, eso es x de t más delta t por la derivada, más delta t al cuadrado medios por la segunda derivada, más delta t al cubo sobre 3 factorial por la tercera derivada, etcétera, etcétera, y todas las derivadas y la función original calculadas en t. O sea, estamos expandiendo alrededor de t. Bueno, ¿y qué es el método de Euler? El método de Euler, pues estos son realmente posición y velocidad, ¿no? La primera derivada es la velocidad, la segunda derivada es la aceleración. ¿Y qué es lo que está haciendo Euler? Está aproximando que la siguiente posición se puede calcular como la posición antigua más b por dt. O sea, está tomando hasta acá, está despreciando este término. Entonces, el error que él comete cada vez que hace un paso es del orden delta t al cuadrado. ¿Mm? Y este es el método de Euler. Ok, precisamente si no está lo que esperaba. Entonces me toca hacerlo en el tablero. Un segundo. ¿Me escuchan bien? Sí, profe. Ah, bueno, porque me quité el micrófono. Entonces, ¿por qué decimos que el método de Euler es de primer orden? Y lo vimos, ¿no? Que el error era proporcional al delta t. Que si hacíamos el delta t más pequeño, el error era la mitad del delta t era la mitad, ¿no? Lo hicimos cuando hicimos Euler antes de hacer Runge-Kutta. Lo vimos ahí, ¿no? ¿Se acuerdan? Pero entonces, ¿por qué aquí? ¿Por qué decimos que es de primer orden si el error es delta t al cuadrado? Porque no estamos haciendo el método de Euler un solo pasito, no estamos haciendo un solo paso de Euler, estamos haciendo muchos. Si ustedes quieren, entonces, un paso de Euler tiene un error, ¿cierto? El error es como algo por delta t al cuadrado. ¿Sí alcanzan a ver bien? ¿O está muy lejos? ¿Sí se ve bien la tinta, los colores? Acuérdense que no puedo leer el chat. Ah, bueno, Sí, listo. profe. Y entonces, pero yo no voy a hacer un solo paso de Euler. Voy a simular, tengo que hacer muchos pasos. ¿Mm? Entonces, si yo tengo, por ejemplo, voy a simular desde t igual a 0 hasta un tiempo t máximo y divido en pasitos de a delta t. ¿Cuántos pasos tengo? Tengo que hacer n pasos, el número de pasos va a ser igual, ¿sí? El número de pasos va a ser igual a el tiempo máximo dividido por delta t. ¿Cierto? Si yo hago un paso de Euler, el error es el orden de algo, es algo por delta t al cuadrado. Si yo hago n pasos, de Euler, los errores se suman. ¿Por qué? Porque están en la misma dirección. No son errores probabilísticos, son errores sistemáticos. ¿Mm? Porque es haber cortado la aproximación y si la aceleración, por ejemplo, fuera 10, ¿sí? Todos jalarían, los errores se jalarían sumando. O sea, que mi aproximación queda por debajo. En cambio, si fuera menos 10, entonces todos mis aproximaciones, ese término delta t al cuadrado medios de aceleración reduciría y entonces mi aproximación original hasta v por delta t sería mayor que el valor real.
Entonces, no es que algunos se sumen y otros se resten como cuando uno lo hace por probabilísticamente, con una distribución gaussiana, por ejemplo, de variaciones. No, aquí todos los errores van en la misma dirección y se van sumando. Entonces, si yo tengo un paso de Euler y eso da un error de alto de delta t cuadrado, n pasos de Euler tienen un error que es del orden de n pasos. El error de un paso. Y el error de un paso es algo, ¿sí? Varios algos por delta t al cuadrado, ¿no? Algo 1 más algo 2 más, bueno, muchos, una suma de algos, mejor dicho, por delta t al cuadrado. Si yo ahora reemplazo n pasos por t sobre t máximo, sobre delta t, este delta t se va con el cuadrado y me queda que el error total es igual a un algote por delta t. O sea, el error total es proporcional a delta t. Y ese es el método que acabamos de hacer. ¿Mm? ¿Bien hasta ahí? ¿Sí? Sí, profe. Entonces bien, vamos a hacer una aproximación mejor. Por ejemplo, esta es una aproximación que es de tercer orden en cada es de cuarto orden en cada paso, entonces es de tercer orden en el paso total. ¿Cómo es? Se llama el método de Berlet, porque Loup Berlet lo propuso por allá en 1960, pero en realidad el primero que lo propuso fue mucho antes, fue Jean-Baptiste Joseph Delambre, por allá en 1791. ¿Sí? Cuando ustedes oyen a un francés con 3 nombres o 4 nombres de pila, es porque el hombre fue contemporáneo de Napoleón. O sea, vivió entre 1760, 1830, 40. ¿Sí? Que era cuando era la costumbre. Así como Simón Bolívar. ¿No? Simón de la Santísima Trinidad, no sé qué cosas. Lo mismo. Entonces, este hombre fue contemporáneo de Napoleón. Y más o menos por esta época propuso esto. Cojamos la expansión en serie de Taylor de X de T más delta T. RAN. Y ahora cojamos la expansión en serie de Taylor de X de T menos delta T. RAN. Y si uno quisiera calcular la derivada, pues coge T más delta T menos delta T y divide por 2 delta T, ¿no? Pues no vamos a restar, vamos a sumar. Si nosotros sumamos, fíjense que el término de la velocidad se va y el término al cubo se va, ¿cierto? Entonces, queda solamente el término 0, el término 2 y el término 4. Queda así. X de t más delta t más x de t menos delta t va a ser igual a 2x de t, que se suman, más delta t al cuadrado, sin el medios, un medio más un medio igual a 1, por a de t, más algo por delta t a la cuarta. ¿Mm? ¿Y qué es lo que yo quiero hacer? Quiero predecir el futuro. Quiero saber cuál es la siguiente posición. O sea, yo quiero saber cuánto es x de t más delta t. Entonces, lo despejo. X de t más delta t es igual a 2x de t menos x de t menos delta t más delta t al cuadrado por la aceleración. Y la aceleración es la fuerza dividida por la masa. Y desprecio el error, ¿no? ¿De cuánto es el error que estoy despreciando en este caso? El error es del orden delta t a la cuarta. Entonces, si yo hago un paso de Berlet, cada vez que yo hago un paso, el error es del orden delta t a la cuarta. ¿Sí? Y si yo tengo n pasos, ¿sí? El error va a ser del orden delta t al cubo. El error va a ser del orden delta t al cubo. Hay un problemita. Para poder hacer esto, yo no solamente necesito la posición actual, necesito también la posición anterior, necesito el pasado. ¿Sí lo ven? Y cuando yo arranco,
No tengo la posición anterior. Lo que tengo es la posición actual, la velocidad actual y, si ustedes quieren, la fuerza actual, que podría dividir por la masa y tener la aceleración actual. Entonces, antes de empezar a procesar con Verlet, yo tengo que calcular el paso anterior por una única vez en t igual a 0. ¿Cómo lo hago? Fácil. Utilizo esta misma ecuación que tengo acá. Efectivamente, el x de t menos de 0 menos delta t va a ser igual al x de 0 menos delta t por la velocidad más un medio delta t a sub 0. Delta t cuadrado por a sub 0. Y el error que estoy despreciando así es del orden delta t al cubo. O sea, tengo que hacer eso que se llama el arranque. Y entonces, el arranque también tiene un error, ¿sí? Que es igual a otro algo por delta t al cubo. ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es el término que estoy despreciando? Este. Ese arranque solo lo hago una vez y tiene un error delta t al cubo. Los n pasos de Euler también tienen un error delta t al cubo, así que el error total es delta t al cubo. Por eso el método de Verlet es de tercer orden. ¿Lo hacemos? Hoy no tenemos que terminar todos los métodos de simulación. Yo creo que Forest Rot lo estaremos viendo en la próxima clase porque intercambié el orden, ¿no? Pero no hay ningún problema. Voy a intercambiar el orden del programa calendario para que me quede bien para la próxima vez que dicte el curso. Entonces, hagámoslo. Entonces voy a copiar con otro nombre. Voy a duplicar. ¿Sí? El programa que acabamos de hacer, lo voy a duplicar. ¿Sí? Y le voy a cambiar el nombre. Esto no va a ser, bueno, de hecho, a este lo debería llamar Euler y al otro lo voy a llamar Verlet. Entonces es un planeta vector 3D, pero por Verlet 2022-2. Voy a cambiar el que teníamos. ¿Cómo se llama? Ah, me falté la P. Planeta. Listo. El que teníamos era este. Voy a cambiarle el nombre para que se llame Euler. ¿Listo? Y este lo abro. Entonces, File. A ver qué. Más. Open. Verlet. Que es el mismo, ¿no? Puedo cerrar este. Voy a cerrar este. Voy a... Save. Ok. Voy a cerrar este. ¿Listo? Y entonces voy a cambiar este programa para que sea Verlet. Una pregunta. ¿Qué cambios debo hacer? ¿No? ¿Quién me dice qué cambios debo hacer? Lo pueden decir en el chat si quieren. Todos díganme qué cambios debo hacer en el chat. Díganme en el chat. ¿Qué cosas debo hacer? La función muévase. Tengo que cambiar la función muévase. Muy bien. ¿Qué otra cosa? Una función que como de arranque. Exacto, tengo que hacer una función de arranque. Y además, ¿sí? Tengo que cambiar las variables, porque ahora necesito un X antiguo. ¿Sí se dan cuenta? Entonces tengo que agregar una variable nueva. Y entonces necesito un rolt. ¿Sí? Tengo que cambiar la función a muévase. Voy a hacer esto, miren. Control KK, control YY, y ahora escribo una función que se llame arranque. Y me faltaría hacer la función arranque. Y tengo que cambiar el muévase. Fíjense que calcule fuerza no lo tengo que cambiar, ¿no? Lo que estoy cambiando es el muévase. ¿Sí? Voy a copiar todo esto. Y lo voy a poner acá. Para escribir la función arranque.
Como arranque también depende de t, entonces esta forma de hacerlo es bastante sencilla. ¿Cómo es el arranque? El arranque lo tengo acá. El arranque es que el xolt es igual al x menos delta t por la velocidad inicial más 1/2 delta t cuadrado por la aceleración. Entonces simplemente cojo esto que tengo acá. Si quieren lo escribo aquí en el tablero. O no, ustedes se acuerdan, ¿no? Vamos haciéndolo. X o Rolt, entonces va a ser Rolt es igual ¿a qué? A R menos delta t por la velocidad, o sea, menos la velocidad por delta t. Más 1/2 de la fuerza dividido por la masa, o sea, fuerza por, y una vez hagámoslo más fácil, el delta t al cuadrado dividido por 2 y además dividido por la masa, ¿no? Entonces, 0.5, 1/2, o si quieren pueden dividir por 2. William, una pregunta. ¿Estás por ahí? Sí, señor. La pregunta es esta. Generalmente multiplicar es más rápido que dividir, pero también es cierto que dividiendo sí se tiene la precisión de la norma IEEE 488, ¿cierto? Sí, ¿Qué es mejor? Dividir entonces, ¿no es cierto? pero sí, pero digamos que los errores normalmente asociados con eso son por allá en la 15ª cifra decimal si uno tiene doubles. Entonces, a menos que uno repita demasiado ese tipo de iteraciones, no va a cambiar mucho. Ok, pero no, mejor dividamos. O sea, sí, a veces uno realmente hace muchas simulaciones y se le pueden acumular los errores. Entonces, Exacto. bueno, entonces voy a hacerlo dividiendo. Entonces sería delta t por delta t por, dividido por 2 veces la masa. ¿Sí? Entonces, esto está cogiendo la fuerza, lo divide por 2, por la masa, perdón, que es la aceleración, y está multiplicando por delta t al cuadrado y dividiendo por 2. Entonces ya tenemos el arranque. En herramientas computacionales o en programación, ¿ustedes alcanzan a ver esto, William? ¿Alcanzan a ver Verlet? Anteriormente en programación se alcanzaba a ver, pero yo hablaba solamente de Leapfrog, no alcanzaba a mostrar Verlet. Y en herramientas computacionales no, pero de pronto este semestre sí, por lo que ahora ya no dicto la parte de High Performance Computing, sino que estamos dictando como una introducción a física computacional. Entonces es probable que en la parte de modelación de objetos y de Sí. dinámica molecular sí se alcance a tomar. Ah, bueno, perfecto. Súper bien. Entonces, aquí entonces, por ejemplo, entonces tenemos ya el arranque. ¿Listo? Ahora tenemos que moverlo. Entonces el movimiento va a ser diferente. ¿Cómo es el movase? Profe, una pregunta. ¿El ROL toca declararlo o ya lo había declarado antes? Yo lo declaré. Run. Ok. Listo. Entonces, este es el arranque, ahora el muévase. Entonces, ¿cómo es el muévase? ¿Cómo es R? ¿Sí? Entonces, el nuevo X, o sea, R, ¿sí? Fíjense, lo voy a escribir de varias maneras, ¿no? Voy a escribirlo de varias maneras. ¿El R a qué es igual? El R es igual a 2 veces R, ¿sí? Más, menos, perdón, el R olt, ¿cierto? Menos el R olt, más delta t al cuadrado, o sea, más dt por dt, ¿sí? Por la fuerza dividido por la masa. Entonces, si quieren, divido acá por la masa y cojo la fuerza y la multiplico por eso, ¿sí? Y sería así. Esa es una forma de hacerlo. Otra es que
si yo le restara R acá, porque hay dos R's, puedo restar uno, entonces puedo decirle al R que hay, súmele esto. Eso es lo mismo que tener R más R, ¿no? Y esto me va a servir para explicarles algo. Fíjense que en lo que yo estoy sumando es la diferencia entre R y R old, ¿no? Entonces, eso puede ser muy chiquitico. Si es muy chiquitico, esto puede generar inestabilidades numéricas. Por eso, cuando uno corre Verlet, tiene que tener doble precisión. ¿Por qué? Porque imaginen que ustedes están sumando dos números, por ejemplo, 0.00017 y 0.00034. ¿Mm? Y que solamente estuvieran utilizando dos cifras para poder representar los números. Ustedes, dos cifras decimales. Ustedes podrían estar pensando que están utilizando estos 00 y que no se va a sumar. Pero no. El programa, el computador es inteligente y esto lo guarda es como en equivalente en binario, como si fuera 0.17 por 10 a la menos 1, 2, 3. Y esto lo guarda como 0.34 por 10 a la menos 3. Entonces, cuando yo sumo, él lo que va a hacer es guardarlo como 0, lo va a sumar como 0.51 por 10 a la menos 3. Y no hay problema. Pero, si uno de los números es 1.00017 y el otro es 0.0034, este lo va a guardar como 1.00. Bueno, voy a hacerlo así. Por ejemplo, 1.00 lo va a guardar como 1.00 por 10 a la menos a la 0. Y este lo va a guardar como, bueno, realmente lo va a guardar como 0.1 por 10 a la 1, ¿no? Realmente lo guarda así. Y este lo va a guardar como 0.34 por 10 a la menos 3. Y cuando sume, si está utilizando solo dos cifras decimales, no las va a sumar, porque digamos, este lo representando como un 1 y este como un 0, entonces va a sumar en el sitio que no está representando. O sea, si solamente está utilizando dos decimales, por decirlo de esta manera, entonces el cambio va a ocurrir en un sitio que no es posible. Entonces, por eso se corrige más o menos si uno utiliza doble precisión. Por eso, cuando uno usa Verlet, siempre tiene que utilizar doble precisión. La velocidad, ¿cómo la calculo? Fíjense que en este Verlet sencillito, la velocidad no está en ningún lado. Yo podría aproximar que la velocidad es aproximadamente igual a la posición actual, a la posición nueva, o sea que es este R, menos la posición antigua, que es R old, ¿sí? Y todo eso dividido por 2 delta T. ¿Sí? Fíjense que la posición ya está ya es en la posición siguiente, en T más delta T, y esta era la posición antigua en T menos delta T, ¿no? Entonces, la cosa funcionaría más o menos, pero la velocidad aquí parece que está más calculada, es alrededor del punto anterior. Fíjense, si yo tengo aquí el eje del tiempo, y aquí tengo R de T más delta T, y aquí tengo R de T menos delta T, y cojo estos dos y los resto y divido por delta T, eso me aproxima bastante bien, es la velocidad en el tiempo T, en el tiempo intermedio, ¿no? Ahí es donde los errores son más pequeños. Sí me lo aproxima un poco aquí enfrente, pero con un error más grande, con un error del orden delta T. En cambio, si lo pienso que está en central, es como el orden delta T cuadrado. O sea, Verlet tiene el problema de que la posición y la velocidad no tienen la misma precisión en el mismo sitio. Normalmente la precisión de la velocidad es menor que la de la posición, pero acá estamos cogiéndolo queda en un paso atrás, ¿no? Si podemos vivir con eso, lo podemos dejar. ¿Cuándo podemos vivir con eso bien? Cuando las fuerzas son solamente función de la posición. Pero si ustedes tienen que las fuerzas son función de la velocidad, es mejor utilizar un método que
exprime la velocidad sobre la posición. ¿Mm? Ya hay varios de esos que les vamos a hablar ahorita. Pero por ahora, dejémoslo así. ¿Qué me falta hacer? Me falta actualizar que ahora el R_alt debe tomar el valor R. ¿Sí? Para poder seguir. ¿Mm? Pero ¿cuál valor R? Este que teníamos aquí antes. Uy, entonces se me complicó la vida. ¿Sí? ¿Saben cómo solucionamos eso? Definimos un nuevo vector que se llame RNew. Y entonces RNew es igual a 2 por R menos RALT más F por dt por dt. La velocidad entonces es RNew menos RALT, RNew menos RALT dividido por 2 delta t. Y ahora lo que tengo que hacer es que actualizar los valores. O sea, yo tengo, fíjense, tengo 3 datos, ¿no? Tengo RALT, que está aquí, tengo R, que está acá, y tengo RNew, que está acá. Para que eso pueda seguir, ahora R tiene que tomar el valor RNew y RALT tiene que tomar el valor R. ¿En qué orden debo hacer este proceso? ¿Este lo hago de primeras y este lo hago de segundas? ¿O que sería la opción A? ¿O la opción B sería que hago primero este y después este? Por favor, los que piensen que es la opción A, levanten la mano. Profe, ¿lo podría repetir, por favor? Claro que sí. Entonces, yo tengo que hacer que después de esto, RALT tenga, o sea, me explico. Imagínense que esto tiene un valor de 2. Imagínense que esto tiene un valor de 3. Y con el 2 y el 3 calculé un valor de 4. ¿Sí? Entonces, el valor antiguo era 2, el valor de la posición actual era 3, y con ellos dos calculé el nuevo, que es 4. ¿Sí ven que yo eso es lo que estoy haciendo cuando hago de red? ¿Mm? Y que lo acabo de hacer aquí también. Con el valor antiguo y el valor actual, calculé el valor nuevo. ¿Sí? Pero ahora, para poder seguir, él no guarda el valor nuevo. Sus valores internos son R y RALT. Entonces yo tengo que actualizar. Tengo que actualizar que ahora el RALT debe coger el valor R. O sea, al terminar esto, RALT ahora debe valer 3 y R tiene que valer 4, que eso sí es moverse. Moverse es actualizar R. Para obtener estos resultados, ¿cómo debo hacer esto? ¿Debo copiar primero RNew? ¿Debo copiar primero R en RALT y después RNew en R? ¿O debo copiar primero RNew en R y después R en RALT? Entonces, los que estén por la opción A, levanten la mano. Muy bien. Y los que estén por la opción B, por favor, levanten la mano. Pues muy bien. ¿Mm? ¿Cuál es el problema? Es la opción A, ¿no? Si ustedes utilizan la opción A, entonces, cuando copien este acá, aquí va a quedar un 3. Y cuando copien este acá, aquí va a quedar un 4, que es lo que quieren. En cambio, si usan la opción B, este 4 se va a copiar acá y va a quedar un 4. Y después este se va a quedar copiar acá y va a quedar un 4, y todos van a quedar con el mismo valor. Los dos van a quedar con el mismo valor. Entonces, eso no es lo que quieren. Hay que hacer primero el de abajo y después el de arriba. Entonces, tenemos que hacer RALT igual a R.
Y después R igual a R new. Y ahora sí. ¿Mm? Y ahora sí debería funcionar. Me pregunto, ¿qué cosas cambié? ¿Cambié algo de la interfase? O sea, ¿cambié algo de la parte pública? Por dentro las tripas sí, pero ¿cambié algo de la interfase? No, ¿no es cierto? Entonces, todas estas funciones deberían funcionar, pero hay un detallito. Cuando inicio, ¿qué debo hacer? Arrancar. O sea, antes de hacer calcule fuerza y muévase, calcule fuerza y muévase, tengo que arrancar por primera vez. O sea, tengo que decirle arranque. ¿Sí? Que lo teníamos que hacer antes de empezar. ¿Se acuerdan? Pero, para poder arrancar, tengo que calcular la fuerza. Porque el arranque usa fuerza. Entonces, tengo que calcular la fuerza antes de arrancar. O sea, tiene que ser así. Ah, espérense un momentico que lo puse donde no era. Perdón. Inicie, calcule fuerza, arranque. Y ahí sí se hace el ciclo. ¿Mm? Entonces, si les gusta tener separadito, estas son las variables globales. Ahora inicio, calculo fuerza, arranque y ahora sí hago el bucle. Entonces, en este momento ya debería correr. Yo compilo. Esto ahora se llama Planeta Vector 3D Verlet. No. Planeta Vector 3D Verlet. ¿Qué pasa? ¿No estoy ahí? Un momentico. LS. Planeta Vector 3D Verlet 2022. Sí. ¿Qué más? Planeta Vector 3D Verlet 2022-2. Listo. Enter. Perfecto. Entonces, a.out hacia datos.dat. Ahora se va a demorar un poco más porque tiene que hacer más cálculos. Genuplot y plot datos.dat. Y ahí está. Bien. Ustedes dirán, ¿pero para qué hicimos todo ese esfuerzo? Todo ese esfuerzo lo hicimos para no tener que poner un delta t tan pequeño. ¿Mm? Entonces, miremos cuánto tiempo se demora esto corriendo. Esto lo podemos hacer con time, ¿no? Time, ¿sí? Datos.dat. Y de hecho, por ejemplo, voy a compilar, esto no lo tienen que hacer ustedes, pero voy a compilar el que teníamos antes, o sea, el Euler. Y lo voy a correr y voy a tomar cuánto tiempo demora corriendo. El Euler que era con 0.0001 de paso de tiempo. Fíjense que se demoró, ¿sí? 1.46 segundos de usuario, 3.41 segundos de sistema. Para un total de 4.46 segundos. Ahora voy a coger y compilar el otro, o sea, Verlet, ¿sí? Pero voy a quitar aquí, voy a hacerlo 0.01, o sea, 10 veces más grande el paso de tiempo, que quiere decir 10 veces menos datos, ¿sí? Menos pasos. Y yo compilo, corro, fíjense que ahora se demora, pues, 0.7 segundos, y gráfico,
Y sigue dando bien. Vamos a hacerlo más chiquito. Vamos a hacerlo en pasos de a 0.01. Salvo. Compilo. Corro. Ahora se demora 0.37 segundos. ¿Sí? Dibujo. Sigue dando bien. Ahora voy a hacer pasos de a 0.1. Salvo. Compilo. Corro. ¿Sí? Bueno, aquí lo que pasa es que se está demorando mucho avisando. Pero fíjense que ya son 0.0 segundos, 0.01 segundos. Dibujo. Sigue dando bien. Hagamos pasos de 1. Ahí sí no creo que funcione. Pero vamos a ver. Compilo. Corro. Gráfico. Ahí sí dio mal. Ahí se ven hasta los pasos, ¿no? De aquí para acá, de aquí para acá, de aquí para acá. Entonces, quedémonos por donde estábamos contentos. 0.1. Y eso ya es como nuestro punto límite con este método para este problema específico. Entonces vean que podemos bajar, pudimos subir el tiempo, la longitud de cada paso 1000 veces, o sea, hacer 1000 veces menos pasos. Y aún así, la simulación se ve bastante bien. Entonces, ese es el objetivo de utilizar métodos de simulación mayores. ¿Listos? Entonces, escenas de la próxima clase. Vamos a ver el método Leapfrog, que no es un método menos poderoso que Verlet para la posición, pero también es muy rápido. Y, por ejemplo, para las rotaciones en 3 dimensiones también se usa, ¿no? Y después vamos a ver, por ejemplo, métodos que son... El Leapfrog es de segundo orden. El Verlet es de tercero. Pero después vamos a ver otros métodos, por ejemplo, uno que se llama velocidad Verlet y posición Verlet, que hace que la posición es de segundo orden, pero la velocidad aquí en el velocidad Verlet es el que es de segundo orden y la posición de primero. En posición, la velocidad es de primer orden y la posición es de segundo. Y después vamos a ver otros métodos, por ejemplo, este es uno de optimizado de posición y optimizado de velocidad, que son de tercer orden, pero estos solamente los vamos a describir y vamos a hacer este, que es Forest Rot, que es un método de cuarto orden. Y después vamos a ver una extensión de Forest Rot para la posición, que es este, y uno para la velocidad, que es este, ¿sí? Que fueron propuestos en el 2002 y que son bastante buenos y que nos ha resultado bastante bien con las simulaciones que hemos trabajado hasta el momento en el grupo de simulación. Entonces, esto es lo que usamos actualmente normalmente. Usamos Pfeffer. Esto ya es un método viejo, ¿no? Tiene 20 años. Estoy seguro que hay mejores. Estos métodos se llaman métodos simplécticos porque tienen la característica de que son reversibles y que mantienen entonces el volumen en el espacio de fase constante. O sea, son buenos para simular como, por ejemplo, sistemas dinámicos y cosas de ese estilo. Este también. Entonces, eso es lo que vamos a implementar en la próxima clase. Y les enseño también a hacer una animacioncita. ¿Listo? La próxima clase. Bueno, eso es todo por la clase de hoy. Entonces, cosas importantes. Entonces, pues que Euler está muy bien, pero que esto es simplemente el primer ensayo, ¿no? O sea, la cosa más sencilla que más o menos funciona bien. Pero hay cosas mejores. Bueno, la otra cosa es, entonces vamos a detener la grabación acá. Y ya está. No se vayan, yo me despido para que quede en la grabación, pero eso es todo.